Dios te ha traído a la Iglesia Cristiana Renacer, te ha traído con propósito. Somos una iglesia que creemos en todo lo que dice la palabra del Señor, no tomar un solo versículo y vivir con un versículo. Toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es nuestro fundamento de fe, de tarea, de ministerio, de todo lo que hacemos. Ahora vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con una diferencia notoria desde Hechos capítulo 2 en adelante. Anteriormente y Antiguo Testamento, Dios se manifestó de muchas maneras, Dios habló de muchas maneras, pero hay algo muy particular que sucede en la iglesia a partir de Hechos capítulo 2. Si usted recuerda ese pasaje, sabrá que ahí es cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y a partir de ahí comienza una nueva dimensión en esta tierra acerca de lo que Dios quiere hacer. Dios se mueve a través de las personas, Dios usa a la iglesia para extender ese reino y el poder del Señor se manifieste. Quiero mostrarle una primer pantalla que es casi educativo esto para recordarle en qué creemos. Creemos en la palabra de Dios, creemos en la Trinidad. La Trinidad a veces para algunos es difícil entenderla, pero aquí hay un gráfico, no significa que Dios es un triangulito. Esto es un gráfico de una manera de poder entender mejor a la Trinidad. ¿Qué es Trinidad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. No creemos en tres dioses y no creemos en una sola persona. Creemos en tres personas diferentes que se manifiestan de manera diferente y los tres son Dios, porque Dios dice que es uno solo. Por eso es un misterio, por eso tratamos de hacer ciertos gráficos para poder entenderlo mejor. Quizás nos relacionamos mucho con el Padre Celestial. Hemos visto muchos pasajes de la Biblia donde dice que si tenemos necesidades, vayamos al Padre, ¿no? Porque el Padre bueno está ahí atento a nuestras necesidades y oramos por esas necesidades para que el Señor las supla y en el nombre de Jesús pedimos y Dios la contesta. También tenemos relación con Jesucristo, entendemos y lo vemos y hay muchas imágenes por allí también, ¿no? Pero sabemos que Jesús es real, que Jesús murió en la cruz, no está más en la cruz, resucitó y hoy está en el trono, allí, abogando por nosotros, ejerciendo su trono de rey y dice la Biblia que Él va a venir literalmente aquí a la tierra a reinar. Y creemos eso y sabemos que el Señor en cualquier momento viene. Estamos listos, preparados. Mientras tanto trabajamos por eso. Pero yo creo, es mi intuición, no estoy diciendo nada, es mi intuición nomás, de que creo que no nos hemos relacionado tanto con el Espíritu Santo como nos hemos relacionado con el Padre y con el Hijo. No sé por qué. Porque creemos en la Trinidad y decimos que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo son Dios. Y es verdad que si tú tienes necesidades, Jesús dijo, pídale al Padre en mi nombre. Pero si tú has cometido pecados, tienes que pedirle perdón a Jesús, que murió en la cruz. Así que le oras a Jesús. Pero también muchas veces tenemos necesidades internas, necesitamos conducirnos, no sabemos qué decisión tomar y el que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y lo tienen? Saben que el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Pero creo que no nos hemos relacionado con el Espíritu Santo como deberíamos. Hemos estado limitados con muchas situaciones, tal vez porque hemos escuchado cómo se lo hacen algunas personas por allí, cómo lo hacen otros por allá. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es una persona. Es tu amigo. Es tu ayudador, es tu consolador. Es más, habita dentro de ti y algo quiere hacer dentro de ti. Y hoy tengo en mi corazón transmitirles que realmente necesitamos, para empezar bien nuestro año, de manera individual, como familia y como iglesia, encontrarnos con la necesidad de escuchar constantemente la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. No vamos a ningún lado si no escuchamos la voz del Espíritu Santo.
y le obedecemos. Por eso es tan importante entender esto de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia en San Juan, capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13. Cuando Jesús decía esto, no estaba pensando en una denominación, no estaba pensando en una iglesia en particular, no estaba pensando en cómo lo iban a interpretar o no. Jesús dijo una verdad que es para todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús. Usted sabe qué diferencia hay, ¿no?, entre un miembro y un discípulo. El discípulo quiere seguir a Jesús. El discípulo quiere ser como Jesús. El discípulo escuchó lo que dijo Jesús y lo obedece. El discípulo está dispuesto a dar la vida por el maestro. Esos discípulos son los que escuchan la voz del Espíritu Santo. Dice así, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¿Usted prestó atención a este versículo? Porque si realmente esto se cumple en nuestra vida, no tienes que preocuparte por nada. En serio, ¿eh? A ver, vamos a leerlo otra vez detenidamente. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este pasaje nos habla que realmente tenemos que prestar atención a tener una relación directa con el Espíritu Santo. A partir de Hechos 2, desciende el Espíritu Santo y empieza a habitar en cada uno de los creyentes. En este día, hoy, el Espíritu Santo empezó a habitar en Nerly, que recibió a Cristo hoy en su corazón. Hoy mismo el Espíritu Santo vino a habitar en ella. Y a partir de ahora, hija de Dios, se conduce por el Espíritu Santo. Es una realidad que no se discute porque es una realidad que lo dijo Jesús y tiene que ser así. Debe funcionar así. Así que la realidad es que nosotros necesitamos escuchar al Espíritu Santo, necesitamos la dirección del Espíritu. Y a veces le abro mi corazón. A veces mi oración como pastor es, Señor, ¿en serio tengo que predicar esto si yo ya lo he predicado? ¿En serio tengo que predicar de tal o cual tema si ya lo he predicado? De hecho, lo he predicado tantas veces y a veces veo que las personas no lo registran, ¿no? Lo dejaron pasar y no hubo cambio. Entonces, me llevó el Señor esta palabra para decir, mira, los cambios no lo haces tú. El pastor no hace ningún cambio. Los líderes tampoco. Los ministerios, por más lindos que sean, no producen cambios. El único que transforma vidas es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, olvidémonos, cerremos las puertas y nos vamos porque no funciona nada. Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene mucho que decir. Quisiera hacerte 4 preguntas hoy y que respondamos con sinceridad a esas 4 preguntas. Porque acá dice la Biblia, ¿no?, que cuando Él venga, Él no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar. La primera pregunta, ¿sabes realmente que el Espíritu Santo habla hoy? ¿Sabes? ¿Tienes por lo menos en tu mente de que la Biblia dice que hoy el Espíritu Santo habla? Y que le habla a todos los creyentes. No le habla a algunos de vez en cuando, les habla a todos. Es una realidad bíblica. El Espíritu de Dios nos habla a todos. Ahora, que cada uno lo escuche es otro tema. El Espíritu Santo nos habla a todos. Desde Pentecostés en adelante, desde Hechos 2 en adelante, el Espíritu Santo siempre ha hablado de manera individual en cada uno de los creyentes. Tengo algunos ejemplos bíblicos para recordarnos. Dice la Biblia que nadie puede decirle al Señor Jesús o a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo que está en ti
te lleva a decir, Señor Jesús, eres mi Señor. Si no fuera por el Espíritu, tú no lo dices. Dice que clama a nosotros, Abba Padre. El Espíritu Santo que está en ti te recuerda que el Padre es tu Padre y que tienes una relación directa con Él. Es el Espíritu Santo el que te habla y te recuerda eso. Dice la Biblia que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú oras y no sabes cómo orar, el Espíritu Santo que habita en ti ora contigo al Padre y te ayuda a orar. Dice eso la palabra. También dice que somos guiados por el Espíritu. Guiados en todo momento. Y hay un ejemplo extraordinario. Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, recibió una dirección del Señor para irse a un desierto y ella se fue a un desierto, 80 millas, hasta ir ahí. Y de repente, cuando estaba en el desierto, pasa un carro con toda la pompa de un etíope funcionario. Y en ese momento, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. El Espíritu Santo le dijo, no fue un ángel, no fue Jesús, no fue el Padre, fue el Espíritu Santo, dice eso Hechos. El Espíritu Santo le habló y como él fue obediente, se movió. Lo único que le dijo el Espíritu Santo es, acércate a ese carro. Es una frase que inclusive puede seguir usándola tal cual hoy Dios con nosotros. Hay una persona en un carro que tiene una necesidad, a lo mejor está mal, tú pasas por ahí y el Espíritu Santo dice, ve a acércate a ese carro. El Espíritu Santo habla de manera directa, de manera personal a cada uno de nosotros. Desde Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo fue el que le habló a la iglesia. No es que Jesucristo vino en manera presente y se reveló a la iglesia. No es que el Padre vino y manifestó su plenitud. No, es el Espíritu Santo el que le hablaba a la iglesia. Fíjese qué importante que es, porque es el Espíritu del triangulito que teníamos ahí. Es el Espíritu Santo el único que le habla a la iglesia hoy. El Padre y el Hijo le hablan a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante esto. Fíjese cómo dice la Biblia, preste atención porque lo he extraído de los versículos del Nuevo Testamento después de Hechos 2. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es el Espíritu el que habla a una iglesia. Cuando alguien predica, cuando alguien enseña, está siendo dirigido por el Espíritu. Cuando hay profecía, una palabra de Dios, viene porque el Espíritu habla. Dice la Biblia que se habían reunido los apóstoles para tomar una decisión en cuanto a cómo llevar adelante la doctrina y enseñanza de la iglesia, una en particular, y después dice eso, escuche esta frase, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros decirnos tal cosa. Fíjese qué comunión que hay de la iglesia con aquellos que están ministrando en la iglesia. Le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben que le pareció bien al Espíritu Santo? Es porque el Espíritu Santo habla. Y le dijo, estamos de acuerdo, eso es lo que quiero que hagan. Por eso los líderes dicen, les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros también. Menos mal que estamos unidos con el Espíritu Santo, si no, no va a funcionar. Pero el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Sabe qué dijo Dios? Pero dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. ¿Quién llama a los ministerios? Lo llama el Espíritu Santo. Él dice, apartadme a tal persona, yo quiero que le sirva, hay un plan. Así que habla el Espíritu Santo. A través de las personas habla a la iglesia. También hay otras declaraciones que el Espíritu dijo que vendrían tiempos de hambre. Por eso dice que le mostrará lo que va a venir, dice, ¿no? También el Espíritu Santo, como Él sabe el futuro, muchas veces, no digo siempre, muchas veces nos puede mostrar lo que va a acontecer. Es más, le digo, ya lo compartí el día de la reunión de oración, pero yo percibí del Espíritu Santo que este año vamos a ver muchas señales de la venida de Cristo. No digo que si va a venir o no, porque solo el Padre lo sabe. Digo que vamos a ver muchas señales para despertarnos, para darnos cuenta que el Señor viene en cualquier momento y nosotros tenemos una misión que cumplir. La verdadera iglesia va a prestar atención a las señales. La iglesia liberal va a darle cualquier otra explicación.
Dice Apocalipsis, terminando la Biblia, el espíritu y la esposa dicen, ven. Fíjese, la iglesia puede decir, ven Señor Jesús, porque el espíritu lo dice. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos dice, cuidado, prepárate, alístate. Cristo viene pronto, ¿qué estás haciendo? Organiza tu vida. Es el Espíritu Santo. Lo dice en la iglesia. Así que siempre Dios trabaja así, por el Espíritu Santo, hablándonos. Así que, ¿estás seguro? ¿Te sirvieron estos versículos? Para saber que el Espíritu Santo habla. Habla de manera individual y habla como iglesia. La segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos su voz? Si realmente Dios nos creó y tenemos dominio propio, tenemos discernimiento, intuición y tantas cosas que podíamos tener, sentido común, ¿por qué necesitamos la voz del Espíritu Santo? Mira, la verdad del asunto es que nosotros no vemos, no percibimos la realidad espiritual que está a nuestro alrededor. Hay personas que tienen necesidades y no las sabemos, no las reconocemos. Tal vez pasé de largo y hay una persona que en su interior llora. Claro, no se ve exteriormente, pero el Espíritu Santo es el que te dice, esa persona es necesitada. Necesitas escuchar al Espíritu Santo para actuar de esa manera. A veces hay ataques del diablo que para mí son una realidad de todos los días. Pero el Espíritu Santo es el que te dice, ten cuidado, acá hay una trampa, esto es una tentación, no te metas ahí. Es el Espíritu Santo el que trabaja dentro de nosotros. Así que, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser como Jesús. Todo discípulo quiere ser como su maestro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Todo discípulo quiere ser como el maestro. Pero no podemos ser como Jesús si el Espíritu Santo no trabaja dentro de nosotros y nos dice todo lo que tiene que cambiar en nuestro carácter todavía. Necesitamos la voz del Espíritu. Si no está la voz del Espíritu en nosotros, entonces tampoco vamos a hacer la tarea que Dios nos dijo que debemos hacer. Porque el Espíritu Santo nos va a mover, nos va a impulsar, pero también nos capacita. Con poder sobrenatural, con dones, con talentos, muchos recursos que tiene Dios para que nosotros hagamos la tarea. Si el Espíritu Santo no nos habla, no tendríamos la valentía suficiente, hermanos, para poder ser como el Señor, para poder vencer, para poder hacer la tarea. No somos valientes. Algunos son temerarios, algunos hacen alguna locura de vez en cuando, pero aquellos que se mueven, que son reservados, tímidos, y de repente son impulsados para hacer cosas que, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Es porque el Espíritu Santo los ha movido, les ha hablado, fueron impulsados. Si no fuera por el Espíritu Santo no tenemos fuerzas, poder para vencer. Las tentaciones nos van a ganar. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo alertándonos en todo momento, en todo tiempo. Si necesitamos sabiduría para vivir, para tomar decisiones, la sabiduría es de lo alto, lo da el Espíritu Santo. ¿Necesitas sabiduría? Te la da el Espíritu Santo. Fíjate qué relación necesitamos con Él. Los recursos, la valentía para ser testigo de Cristo, para hablarle a otro, es el Señor. A través del Espíritu Santo que nos capacita. Necesitamos imperiosamente, nada podríamos hacer sin su ayuda. Porque nos daría mucho esfuerzo, nos cansaríamos mucho, creeríamos que los resultados deberíamos hacerlos nosotros, nos frustraríamos por eso. Así que si el Espíritu Santo nos habla, ¡ay, qué descanso! Gracias, Señor. Sé que tú estás obrando, sé que tú estás trabajando, me estás alertando y vas a hacer tu obra. Tercera pregunta. ¿Cómo reconozco la voz del Espíritu Santo? A que te hiciste esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Y cómo reconozco la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? ¿Saben que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que te diga cómo se escucha la voz del Espíritu Santo? Pero sí te dice que la escucharon porque se relacionaban con el Espíritu, oraban y tomaban tiempo para eso. Quiere decir que se aprende actuando. Se aprende orando, se aprende
de esa relación continua que uno puede tener con el Espíritu Santo. Así que también tenemos que saber lo que dijo Jesús. No va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que dice Dios, el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, que no se confunden entre ellos. Dicen lo mismo siempre. Así que todo lo que te diga el Espíritu Santo está basado en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si escuchas algo fuera de la Biblia, olvídate, no viene del Espíritu Santo. Pero si viene de parte de Dios, es porque Dios habla. Todavía no estamos terminando el servicio, pero yo quisiera que en este momento tú cierres los ojos. Por favor, hazme ese favor. Cierra tus ojos. Para todos, jóvenes, todos los que están aquí, cierren sus ojos. Y en un minuto vamos a orar con el Espíritu Santo. Solo en un minuto. Cierra tus ojos y escucha. ¿Qué crees que te dice el Espíritu Santo en este momento? ¿Que te aboques más a tu trabajo secular o que necesitas servir más a Dios? ¿Qué crees que te dice el Espíritu Santo? ¿Más trabajo secular o más servir a Dios? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Que sigas pecando porque nadie se va a enterar o que abandones tu pecado? ¿Qué crees que dice el Espíritu? ¿Sigue así como estás o abandona el pecado? ¿Qué crees que dice el Espíritu Santo? ¿Que te quedes quieto y confortable o que Cristo viene y tienes asuntos pendientes que resolver? ¿Qué crees que dice el Espíritu Santo? ¿Que evites a cierta persona que te ha hecho daño o que la perdones? ¿Qué crees que te está diciendo? ¿Que dejes pasar una oportunidad de hablar de Cristo o que la aproveches? Di amén. Puedes abrir tus ojos. Esto ha sido una oración real con el Señor, con el Espíritu Santo. Y estoy seguro que el Espíritu Santo te habló. ¿A cuántos el Espíritu Santo les dijo que no es tanto trabajo, sino más bien servir más a Dios? ¿A cuántos les dijo eso el Señor? ¿A cuánto el Señor le ha dicho, y yo sé que muchos no van a levantar la mano, pero digo esto, ¿a cuánto el Señor les dijo, no puedes seguir con ese pecado? Abandónalo, porque eso es santidad. Estoy seguro que el Señor te dijo eso. El Espíritu Santo nunca te dice lo contrario. ¿Y sabe por qué hice este ejemplo? Porque es práctico y todos los días deberíamos hacerlo así. Y hoy, en tu corazón, tú sabes que el Espíritu Santo te acaba de hablar. Tú lo sabes. Así que no me digas que no escuchas la voz del Espíritu Santo. Hoy, en este servicio, en este momento, el Espíritu Santo te habló. No tienes más excusa. El Espíritu Santo habla siempre y hay que escucharlo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo dice, no te metas ahí y tú lo sabes, pero es que me gusta tanto y quiero hacerlo? Entonces es tu problema. No digas que no estás escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Es obedecer. No es otra cosa, esto no es filosofía. Es un detalle tan insignificante pero tan importante. Obediencia. Si el Espíritu Santo te habla, tú tienes que obedecer inmediatamente. Si el Espíritu Santo te está impulsando para hablarle a un vecino, a alguien que está en una necesidad, tienes que hacerlo inmediatamente. No puedes esperar, porque si no empiezas a apagar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos han ido por el Trimol de vez en cuando? Bien. Muy bien. Algo que me llamó la atención, que siempre íbamos con Agustín por ahí, es que hay una tienda que se le rompió la alarma y empieza a sonar pi, 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 pi. ¿Cuánto escucharon eso? Y todo el mall y todos los que trabajan están súper acostumbrados. Parece que ya ni le escuchan la alarma, porque está todo el tiempo pi, 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 ya. Te hago otro más personal. El carro. Te subes al carro,
No te pusiste el cinturón de seguridad. ¿Qué empieza a hacer el carro? Pip, 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 pip. ¿Y tú qué dices? Ya voy, ya me lo pongo, ya me lo pongo. Y no te lo pones, ¿no? Pip, pip. Y digo, bueno, sí, en cualquier momento me lo pongo. Y no, entonces, ¿qué pasa después? No sé si en tu carro es lo mismo, pero empieza, pip, 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 ¿no? Es que me lo tengo que poner, porque si no, ¿es así o no? Con la voz del Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo habla y "Ay, ya voy", pero llega un momento que es como el asiento de seguridad. Ya no suena más. Haz lo que tú quieras. Si viene el policía, arréglatela tú. Y si tienes un accidente, no le culpes a Dios. Es así lo mismo la voz del Espíritu Santo con nosotros. Nos habla una, otra y otra vez, pero en la medida que yo no lo escucho, empiezo a apagarlo. Sé que por ahí sigue sonando, ¿no? La voz del Espíritu, pero ya pude controlar esa voz para que no me moleste. Y me estoy perdiendo la dirección total de mi vida. Y mi vida tiene un sentido de eternidad. ¿Hacia dónde te diriges? Si tienes visión de eternidad, pues vas a escuchar al Espíritu Santo todo el tiempo. Y vas a decir, Señor, ayúdame a ser obediente, necesito ser obediente. Y la última pregunta, ¿cómo reconozco entonces? ¿Cómo puedo perfeccionar mi comunicación con el Espíritu Santo? ¿Anhelas mayor comunicación? Este mensaje es para aquel que anhela mayor comunicación con el Espíritu Santo. ¿Escucharlo más? ¿Sentirlo más? En primer lugar, dice la Biblia que debemos buscar ser llenos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces nuestras voces empiezan a despojarse y empezamos a escuchar más esa voz porque queremos ser más obedientes. Queremos agradar a Dios en todas las cosas. Por eso es que nos ajustamos a esa voz del Señor. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ese sed llenos habla de que Dios tome control de todas nuestras cosas. Impregnado significa, impregnado del Espíritu. En todas tus áreas el Espíritu Santo está ahí. También esta palabra se usaba para el viento que dirigía a un barco a velas. Cuando el barco abre sus velas y viene el viento y conduce ese barco. Lo mismo se usa entonces esto. Ser lleno del Espíritu significa que el viento del Espíritu te conduzca a donde Él quiera llevarte. Necesitamos ser llenos del Espíritu para que esa guía continua, ese poder del Espíritu, eso que yo no sabía cómo hacer, el Espíritu Santo me impulsa, me mueve. Ahora sí, lo voy a hacer porque el Señor sé que está conmigo, me recuerda la palabra del Señor. Tengo que, además, disponerme para escucharlo. Tienes que disponerte. Yo te animo a que cuando te levantes cada día de tu vida y ponga tus pies en las pantuflas o en los zapatos, lo que tengas ahí, tus chancletas, en ese momento diga, Espíritu Santo, necesito que me hables. Para todo el día, para todo momento, porque el Espíritu Santo no es exclusivo para algunas cosas y otras no. Todo el tiempo. Y si tú eres medio cabeza dura como yo, pues la oración es para todo. Yo necesito para todo, hasta para hacer compra, hasta para ir a algún lado. Necesito dirección del Espíritu. Prefiero hacer eso y no equivocarme y lamentarlo después y pagar las consecuencias. Espíritu Santo, ayúdame, yo sé. Soy duro, necesito que me lo hables claro para que yo lo entienda. Puede que todavía tenga cierta confusión, pero yo me atrevo a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ahí va el secreto de nuestro día, de nuestro caminar. Empezar, disponerse a escuchar. Después, obedecerlo inmediatamente. Apenas escuches la voz del Señor, obedece. Estoy seguro que al principio vas a tener que escuchar algunas cosas que te van a llevar a hacer algo que tú nunca haces. ¿Estás dispuesto a eso? No sé, depende. Hacer algo que nunca estabas dispuesto de hacer. Yo me acuerdo la primera vez, hace muchos años, que me dispuse a escuchar la voz del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, de repente, cuando iba conduciendo, siento que el Espíritu Santo me dice, detén el auto, para acá.
en serio, ¿qué tiene que ver parar el carro, el auto? Paré ahí y me puse a orar, Dios me tocó, me dijo algo importante y seguí viaje. Digo, ¿y por qué tuve que parar? Bueno, tal vez si andaba no lo iba a entender, no lo iba a escuchar y no iba a prestar atención a lo que él me quería decir. Ok, así que para mí fue una locura parar el auto, sacarlo afuera de la carretera y tomarme unos minutos para escuchar a Dios. Me pareció una locura, pero digo, bueno, ok, ya la hice, me animo a eso. Ok, bueno, más adelante, cuando iba con mi carro también, escucho otra vez a la voz del Espíritu Santo que me dice, detén el auto, bájate y háblale a esa persona que está frente a la Virgen pidiéndole una oración. Ya no es lo mismo. Ok, entonces, ¿qué hice? Aparqué mi carro, me bajé del carro y me fui hacia esa persona que estaba haciendo una oración a la Virgen. Y con sinceridad, yo no me acuerdo lo que le hablé. Sé que le hablé de Cristo, de que el Señor le responde y qué sé yo. Me subí al carro y me fui. Y así te puedo contar miles de historias. Pero el tema es, ¿estás dispuesto a hacer esas pequeñas locuras por el Espíritu Santo que te mueva? ¿No sabe que el gozo que hay después de decir, wow, hice la voluntad del Señor? Mira lo que hice, no sé, hice esta locura, se la puedo contar a alguien que me entienda y nos gozamos juntos, ¿no? Pero decir, a ver, el Espíritu Santo me está hablando, me está guiando, necesito obedecerlo inmediatamente. Eso es lo que Él espera que hagamos nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo nos puede usar. Porque estamos dispuestos a vencer alguna barrera, a romper algo que está estipulado por la sociedad que podría o no se podría hacer mientras no faltemos a ninguna regla, ¿no? Pero algo que a lo mejor se supone que no estamos acostumbrados a hacerlo y de repente lo hacemos porque el Espíritu Santo nos está dirigiendo hacia algo. Vas a ver el resultado. Una voz más sensible, eres más obediente y te vas a animar a hacer algunas otras cosas que tú dirías, ¡ay, yo nunca! Yo puedo hacer miles de cosas, pero ahí al púlpito nunca. Y de repente, bueno, con el tiempo, si te animas a parar el carro, si te animas a hablar en una plaza, y ya no va a ser tan difícil después. Empecemos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos hable. Y por último, vive en alabanza constante. Si tú alabas al Señor, vas a ver que el Espíritu Santo habita también ahí en la alabanza. Ya no más quejas. Es que somos propensos a quejarnos. Y si estamos en la fila, ¿no? de algún mercado, ¿no? Y la señora de adelante empieza a hablar, qué cara que está la cebolla. Y ya nos enganchamos también. Y sí, la verdad, mejor los puerros, qué sé yo. Es como que la queja es muy fácil de contagiarse. Pero el corazón con alabanza da otro sentido, nuestra vida tiene otra dirección, nos sentimos con el gozo del Señor y no lo perdemos si continuamente estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él hace. Estamos preocupados cuando nos ponemos en una situación que no sabemos qué hacer, pero si agradecemos a Dios vas a ver que la preocupación se va y viene la confianza en que Dios tiene control de eso también. Es la guía del Espíritu Santo. Así que, hermano, San Juan 16, vamos a leer también el 7, dice, Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.